Las mejores leyendas urbanas e historias de terror. No solo los perros lamen. Esta leyenda urbana se localiza en una pequeña ciudad de Francia. Es una auténtica historia de terror cuya clave reside en su simpleza. La protagonista es una niña de 9 años, hija de un matrimonio de clase alta, bien relacionado en temas políticos y aristocráticos. Es por esto por lo que los padres, con una vida social intensa, decidieron comprarle a la niña un perro para que la protegiera y le hiciera compañía durante sus ausencias a cenas, fiestas y demás. El perro cogió como costumbre dormir bajo la cama de la pequeña y, cuando a ésta le entraban los miedos nocturnos, dejaba caer su mano y entonces el perro se la lamía para tranquilizarla. Una noche, después de escuchar algunos ruidos en su casa durante una de las ausencias de sus padres, la chica se asustó y, como de costumbre, dejó caer su mano y su fiel compañero comenzó a lamerla hasta que se tranquilizó. Sin embargo, al levantarse de la cama horas después, descubrió a su mascota descuartizada en el salón y una pintada hecha con su sangre en la pared, en la que podía leerse: no solo los perros lamen. La autopista fantasma. Esta leyenda urbana lleva circulando siglos, adaptándose a los distintos medios de transporte. Consiste básicamente en que una mujer hace autostop al borde de una carretera. Un coche se detiene y se sube en la parte de atrás. Al llegar a una peligrosa curva, la autopista advierte del peligro. Cuando el vehículo ha rebasado la curva, la mujer ha desaparecido misteriosamente. Luego, el conductor o conductor y copiloto se entera de que en ese punto murió trágicamente una mujer. En algunas versiones, la pasajera no avisa del peligro y el coche sufre un accidente y mueren conductor o pasajeros, aunque siempre queda algún superviviente para poder contar la historia. La Dama de Blanco. Es una leyenda urbana parecida a la anterior y también está extendida por todo el mundo. En ella, una mujer vestida de blanco aparece durante un breve periodo de tiempo en alguna zona rural. Su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local. Son mujeres que han perdido a sus hijos, maridos o han sido víctimas de una traición y su espíritu vaga sin descanso clamando venganza. En el medioevo, cuando esta fantasmagórica figura aparecía, significaba que alguien cercano de la familia o del vecindario iba a morir. En la tradición inglesa, la Dama de Blanco custodiaba un tesoro, pero murió repentinamente, antes de que pudiera revelarle a alguien dónde se hallaba escondido. Cuentan que en el siglo XIX, la Dama Blanca se apareció hasta 3 veces al hijo de los dueños del castillo de Blenkinsop. Pero es cierto que en esa parte de Inglaterra, todos los castillos tienen sus leyendas de fantasmas. La Dama Blanca en Gales también guarda un tesoro. Cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le recompensó con la mitad. En su avaricia, él se lo llevó todo, pero la Dama de Blanco reaccionó y con sus poderes sobrenaturales mató al codicioso abusón. Los suicidios de Pokémon. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde, en Japón se dieron 104 suicidios de niños entre 10 y 15 años. Algunos se ahorcaron, otros se arrojaron al vacío desde los altos edificios, otros se cortaron las venas. ¿Qué tenían todos en común? Todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego.
se desencadenó el rumor de que escuchar la música del pueblo lavanda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos binaurales de tono alto afectaban al cerebro de los niños. Los adultos eran inmunes a esa frecuencia. Alguien se inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo lavanda, que inducía a los niños al suicidio. Se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, Shiro Miura, y el macabro legado que dejó. La llamada viene de dentro de la casa. Una cuidadora de niños, mientras estos duermen plácidamente, empieza a recibir llamadas amenazantes que en realidad vienen de dentro de la casa. Cuando va a comprobar cómo están los pequeños, se encuentra con que han sido asesinados. Luego suele ser ella la que muere. Atraco a un riñón. Esta leyenda urbana también tiene infinidad de variantes, pero el principio es el mismo. Un hombre se deja seducir por una mujer hermosa o tiene relaciones con una meretriz. A la mañana siguiente se despierta sin recuerdo alguno de la noche anterior y descubre una sospechosa cicatriz a la altura del riñón. A veces, en lugar de despertarse sin un riñón, se despierta con un mensaje: bienvenido al club del SIDA. Y casi siempre ha desaparecido también la cartera con su documentación y dinero. Esta leyenda del tráfico de órganos en ocasiones se da sin siquiera intercambio carnal. La sonrisa del payaso. Una clásica historia de terror de los colegios mayores de Madrid, que poco a poco se fue propagando por otros ambientes universitarios españoles. La historia cuenta que una chica joven esperaba el autobús nocturno en una parada del bus en la zona de Metropolitano, el núcleo más importante de colegios mayores de la capital. El lugar se caracteriza por estar rodeado de parques del campus universitario, que en conjunción con los edificios de las facultades vacías y la noche, era sin duda un escenario digno de una peli de terror. Mientras la chica esperaba su autobús, por la zona llegaron un grupo de chicos de aspecto neonazi que comenzaron a molestarla. La situación acabó con ellos dibujándola, la llamada sonrisa del payaso en la cara, para que no pudiera gritar, porque su macabra intención era abusar de ella. Dicha sonrisa no es más que un corte a cada lado de la comisura de los labios, que evita que la víctima pueda gritar, para evitar desgarrarse aún más. Los hechos no pudieron ser contrastados, pero los rumores fueron tan insistentes que en 2003 se vivió una reunión de varios directores de colegios para dilucidar cuánto de verdad había en la historia e intentar poner fin a la alarma que se extendió como un reguero de pólvora entre los jóvenes madrileños. Kiyotaki, la leyenda del túnel maldito. Esta historia de terror muy popular en Japón trata de un túnel embrujado, el paso subterráneo de Arashimaya a Saga Kiyotaki. Se construyó a principios del siglo XIX en condiciones atroces. Se dice que muchos trabajadores murieron por accidentes o agotamiento durante su construcción. Por ello, no es de extrañar que las almas perdidas ronden el lugar. Se dice que una dama blanca u otros fantasmas pueden ser vistos allí, causando accidentes de tráfico. Además, el túnel de Kiyotaki tiene 444 metros de longitud y, recuerda, el número 4 está maldito en el archipiélago. Verónica ante el espejo. Esta historia es muy popular entre los amantes del terror. La leyenda cuenta que una joven llamada Verónica
participó en una sesión de Ouija con unas amigas sin tomarse demasiado en serio todo lo que sucede en algo así. Pues bien, la pobre acabó siendo asesinada en extrañas circunstancias, delante de todos los que estaban presentes. Los hechos son muy confusos, ya que unos dicen que murió tras ser golpeada por una silla que salió volando por la estancia donde se estaba realizando la sesión de Ouija, mientras otra versión de lo sucedido narra que fueron unas tijeras que salieron volando y apuñalaron a la víctima hasta provocarle su muerte. Todo se basa en una profecía que dice que si pronuncias el nombre de Verónica 3 o 9 veces, con un libro que por lo general suele ser la Biblia y unas tijeras abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de ti y te mata. El hombre de los sueños. Todo sucedió en Nueva York en 2006. En aquella ciudad, un psiquiatra recibió en una consulta a una paciente. Pues bien, la joven le contó que había soñado en varias ocasiones con un desconocido que tenía una incipiente calva, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. El psiquiatra, mientras escuchaba a la joven, dibujó el retrato del sujeto, pero sin darle mayor importancia, dejó el dibujo sobre la mesa. La cosa se complicó cuando otros 2 pacientes le confesaron haber soñado con un personaje muy parecido al descrito previamente por la chica. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y se lo mandó a varios compañeros de profesión, y el resultado le dejó helado, ya que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar. Para tomar otras cartas en el asunto, crearon una página web para registrar todas las apariciones. Descubrieron que el misterioso hombre se había metido en los sueños de cerca de 2.000 personas. La leyenda de las gemelas. Una madre llevaba a sus hijas gemelas al colegio cuando recibió una llamada urgente de su trabajo. Tenía que ir de inmediato, por lo que les pidió a ambas que siguieran solas hasta el centro educativo, ya que conocían perfectamente la manera de llegar. Las besó en la frente antes de marcharse, pero cuando llevaba solo unos pocos metros recorridos, escuchó el espantoso ruido de un frenazo a sus espaldas. Cuando se dio la vuelta, descubrió que el cuerpo inerte de sus hijas yacían bajo un camión. Las niñas habían muerto cogidas de la mano. La madre prácticamente enloqueció, pero un nuevo embarazo le devolvió en parte la ilusión por seguir viviendo. Volvía a estar embarazada de gemelas. Una vez nacidas, las 2 niñas eran tremendamente parecidas a sus otras 2 hijas fallecidas. A medida que crecían, la madre se volvía más y más protectora, ya que temía volver a perderlas, como sucedió la primera vez. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron, corriendo bajo la atenta mirada de su madre, que enseguida les paró en seco y les rogó que nunca hicieran eso sin su permiso. La respuesta fue demoledora: no pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Rokurokubi, la criatura de cuello largo. Cuidado con las apariencias, porque esta criatura, que es muy atractiva de día, se convierte en un monstruo horrible de noche. Su cuello se alarga y se vuelve implacable. Las leyendas de los Rokurokubi están muy presentes en el folclore japonés. Algunas de estas criaturas solo asustan a los humanos, mientras que otras los devoran. La mayoría de las veces, estos yokai de aspecto corriente pasan completamente desapercibidos en la sociedad. Tienen un trabajo, una familia y amigos como todos los demás. Incluso ocurre que algunos de ellos se creen humanos,
y confunde sus sueños con la realidad. Afortunadamente, estas peligrosas criaturas pueden ser detectadas por las pequeñas marcas blancas que tienen en el cuello. El espíritu de Sor Úrsula. En el antiguo Hospital de las 5 Llagas, que en la actualidad es el Parlamento de Andalucía, sigue el espíritu de Sor Úrsula, una monja del siglo XVII, que trabajó como enfermera y murió por culpa de la peste. Según esta leyenda, la monja era una mujer huraña y malvada, que disfrutaba haciendo daño a los demás. Son muchos los que afirman haberla visto de noche por los pasillos, todavía vestida con su hábito y con un manojo de llaves en las manos. Teke Teke, la mujer sin piernas. Una joven japonesa llamada Kashima Reiko volvía a casa al anochecer. Por desgracia, fue víctima de un grupo de asaltantes. Golpeada, abusada y dada por muerta, la pobre mujer moribunda se arrastró por el suelo para pedir ayuda. Muy debilitada, perdió el conocimiento en una vía férrea. Fue entonces cuando fue cortada por la mitad por un tren. Desde entonces, el espíritu de la difunta recorre las estaciones en busca de las piernas que le faltan. Teke Teke es el sonido que hace cuando se arrastra antes de atacar a su presa. El corredor fantasma. También hay historias de terror sobre corredores fantasmas. Una de ellas habla de un simpático corredor que saluda llamando a la ventanilla del coche de alguien. Cuando estos miran por la ventana, ven que el corredor no tiene piernas. Otra historia de corredores habla de alguien que se despierta por la noche y ve a alguien que pasa corriendo por delante de su ventana. Entonces recuerdan que están en un segundo piso.